everyone, bienvenidos a mi canal, soy Emma y soy profesora de inglés. En este vídeo voy a explicar los comparativos y los superlativos a un nivel de B1, B2. En el vídeo anterior ya había explicado los comparativos y superlativos a un nivel un poco más básico y en este lo voy a continuar. Entonces, antes de ver este vídeo os recomiendo que veáis el anterior. Bueno, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Primero vamos a ver los comparative and superlative adjectives. También vamos a ver las preposiciones in, of que llevan estos comparativos. Luego vamos a ver cómo se comparan cosas que son iguales y los pronombres que se usan detrás de los comparativos. Estos tres puntos lo expliqué ya en el vídeo anterior, entonces id primero a ese vídeo para comprender este. Luego, nuevo de este vídeo es los adverbs of degree y comparative and superlative adverbs. Let's go! Okay guys, so let's start with the rules of the comparative and the superlative. For the comparative, we always do it with than, so he's taller than me, and we can do it with er or with more. And the superlative, we form it with the, so she's the most beautiful, and again with est or with most. Bueno chicos, como ya sabéis, la elección entre er o more y est o most siempre depende del número de sílabas. Sin embargo, hay algunas excepciones, que son palabras que dicen, pues yo no voy a elegir una u otra. Yo puedo decir las dos. Estas son las siguientes. So, the exceptions are simple, we can say simpler, or more simple, and we can say the simplest or the most simple. Other examples are clever, common, cruel, narrow, likely, gentle, narrow, pleasant, and polite. So, in these cases, we can have both options. Well, as you already know, some adjectives have some irregular forms. For example, the very basic good, better, the best. I'm sure you know this already. Bad, worse, the worst. But there are some more difficult ones. For example, old and far, they have two different possibilities. They have the regular form, older, oldest, but they also have a new form. Elder, the eldest. Why do they have two different meanings? Do they mean the same or not? Well, actually, elder and eldest, so the irregular form, is for family relations. So, for example, you say, my sister is my elder sister. But, for example, you say, oh, this is the oldest picture. Then we have far. We have also two possibilities. So, the first one, father, farthest, that would be for distance, for literal distance. For example, this is the farthest place from where I am. And the other one is metaphorical. So, for example, you say, if you would like further information. Okay, before we move on, I want to say something that is very strange. So, in English, when we compare a two-member group, we do it with the comparative and not with the superlative. En español sí que lo hacemos con el superlativo. Tú eres el más inteligente de los dos. Eres el más guay de los dos. Sin embargo, en inglés lo hacemos con el comparativo. No sé por qué. So we say, he's the richer of the two. He's the cooler of the two. We don't say he's the richest. He's the richer. Bueno, ahora quería explicar las preposiciones que se ponen después del superlativo, porque este es un error muy común en los españoles. ¿Por qué? Porque en español siempre decimos de. Soy el más guapo de mis amigos. I am the most handsome of my friends. Pero hay algunas veces que en inglés no deberíamos decir of, sino in. Por ejemplo, soy el más guapo de España. I am the most handsome of Spain. No, in Spain. Vale, bueno, vamos a ver uno por uno. Okay, so in, we use it with singular. So we use it with places and with groups. So, for example, soy la más chula de España. I am the coolest in Spain. Or with groups that are in singular form, we say, soy la más graciosa de mi clase. I am the funniest in my class. Y luego, para of, is for groups in plural. For example, she's the most clever of her friends. Remember that you can also say the cleverest, porque esta era una de las excepciones que se podía con las dos. And then we have for time. Christmas is the best time of the year. Muy bien. Siguiente. Okay, now let's talk about how we compare two things that are equal or more or less the same. So for this we use the structure as
as. So for example, we say, I am as fashionable as Rihanna, or I am as beautiful as Beyoncé. So we use as. And for the negative, we can say, I am not as fashionable as Rihanna, and I am not as beautiful as Beyoncé. Okay, we also have the structure the same as. So for example, I am the same age as my friend. Finally, I wanted to talk about the structure less and the least. We use this especially when we want to be polite. Por ejemplo, a un amigo no le diría, eres el más feo de tus amigos. No, pero a lo mejor sí que le diría, bueno, es el menos guapo, el menos atractivo, aunque igualmente tampoco queda muy bien. Anyway, in English we use this with less and the least. So for example, you will say, I think you are the least attractive of your friends. Bueno, y ahora vamos a ver qué pronombres se ponen después del comparativo. So we have three types. First we have subject pronouns. So this is, for example, I, you, she. We use them when we have a verb. So for example, I am more beautiful than she is. Si no ponemos el is, no podemos poner than she o than I, ¿vale? Siempre es cuando hay verbo. En el otro caso, usaríamos object pronouns, than, her. And finally, we have possessive pronouns, than mine. For example, your dress is better than mine. Okay, now let's talk about adverbs of degree. Estos son adverbios que van antes del comparativo y el superlativo. Okay, so first let's start with the comparative. So, for the comparative, we can say, for example, I'm a bit younger than you. We also can say a good deal or a great deal. That's way more. Then we have a little, much, slightly, which is a little bit, rather, and a lot. So we use them before the comparative. For example, we can say, studying English is a lot easier when we see these videos. Now let's talk about the superlatives. So we only have 4. The superlative is the maximum quality. So we can say, this is by far the best summer of my life. Este es, vamos, segurísimo el mejor verano de mi vida, pero de lejos. Then we have easily. This is easily the best thing that's ever happened to me. And then we have much and quite. Bueno chicos, ya casi hemos acabado. Ya solo nos quedan ver los comparative and superlative adverbs. Bueno, aquí muchos estudiantes se lían porque quieren aplicar las mismas reglas que vimos en los adjetivos comparativos, lo de una sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas y tal, a los adverbios, y este no es el caso. Los adverbios son normalmente más fáciles porque la mayoría se hacen de forma con more y most. So we have for the comparative more, for example, more commonly. And for the superlative we have most commonly. Pero sí que hay algunas excepciones. Por ejemplo, los que vimos antes, como good y bad, que eran irregulares en los adjetivos, también van a ser irregulares en los adverbios. So we would have badly, worse, worst, and well, better, best. También los que vimos antes, que eran irregulares, como far, también va a ser aquí irregular como adverbio. Then we have regular forms, que aquí hay algunos adverbios que no se hacen con more y most, sino que se hacen con la forma er o est. Ellos son early, close, near, fast and hard. So, for example, we could say, you drive faster than me. Not more fast, faster. Bueno chicos, hemos terminado. Muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo conmigo. También os quería decir muchísimas gracias por todas las visualizaciones que tuve en el vídeo anterior. De verdad que me hace mucha ilusión y espero poder seguir ayudándoos con el inglés. Además he pensado no solo hacer vídeos de gramática, sino también hacer vídeos de pronunciación o vídeos sobre mi experiencia en Inglaterra, cosas culturales. Así que si tenéis cualquier sugerencia, por favor, dejadlo por aquí que me va a hacer un montón de ilusión leeros e intentar hacer vídeos más originales. Y nada, por favor, suscribiros al canal, que es muy importante para que podáis seguir viendo mis vídeos y para que mi proyecto pueda seguir creciendo. Así que dadle a suscribir y también me podéis seguir en Instagram y podéis también ver mi perfil de clases particulares en internet. Muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo.